Ya estamos de regreso en Masa Crítica en Iquique Televisión y vamos a seguir con los temas que habíamos preparado para este programa. Cristian Zamorano, los migrantes y las políticas de Estado, a propósito del caso de la lepra, de los haitianos, de una noticia que también salió hoy, ¿cierto?, en la prensa, en el Mercurio, en la primera página, una nueva línea aérea precisamente que viene de Haití con capitales norteamericanos. Más de 46.000 haitianos han llegado en estos 6 meses a nuestro país y la situación se ve compleja, digamos. ¿Cómo se enfrenta esta situación de los migrantes o cómo se está enfrentando? Para enfrentar debería haber voluntad política de enfrentarla. Y me da la impresión que no hay, porque yo creo que todo el mundo ve lo que aparentemente los mandantes no ven. Es decir, yo viajé hace poco a Francia para exponer, regresé y el aeropuerto de Santiago vi a numerosos inmigrantes haitianos, fácilmente reconocibles, y de algún modo muchos entran sin duda con visa turística. Y es increíble que la legislación en Chile es bastante flexible porque no hay ningún país en Europa que te permita integrar con un visa turista y luego cambiarlo una vez que tú estás en el país. Eso no se ve. Después no puedes obtener un visa de trabajo. Incluso el visa estudiante, 6 meses que tienes que renovar y todo eso. Es decir, acá esa flexibilidad en cuanto al ingreso del país, esa falta de control, hace que hubo una ola de inmigración a la cual el país nunca fue acostumbrado. Porque no olvidemos que bien que hubieron diferentes olas de inmigración en el país, gente de la ex Yugoslavia, cuyo croata acá también fueron un aporte en la ciudad, alemanes siempre fueron pensados por el Estado. Inclusive la recepción de los españoles durante la Guerra Civil. Esta ola corresponde más bien a una ola que se relaciona con el mercado. Y es una mano de obra que viene a buscar trabajo en Chile. Y no hubo ningún perfeccionamiento por parte del resguardo del control de esta ola de inmigración. Y tú ves que si no hay lo más básico que existe, que es el control sanitario de los que entran, como lo puedes ver en una película como El Padrino 2, para que son cinéfilos, donde justamente Vito Corleone, cuando entra a Nueva York, lo mantiene en cuarentena durante 48 días para estar seguro, y justamente lo van a mantener en cuarentena para estar seguro que no se enferma. Cuando mis padres fueron a Francia pasó exactamente lo mismo. Se nos revisaron desde un punto de vista médico, nosotros siendo refugiados políticos. Acá en Chile, si no se resguarda simplemente el país de un punto de vista sanitario, imaginemos de un punto de vista de antecedente judicial. ¿Qué nos indica eso? Que no hay ningún control. Y acá no se trata de tener un discurso anti-inmigración. Yo creo que la inmigración es un aporte. Tú sabes que bien que no hay ningún discurso xenofóbico en eso. Pero forzoso es constatar que no hay ningún control y que cada vez más hay síntomas que te indican que la situación es bastante grave. Ahora, mi pregunta es, hubo mucho ruido con la normativa acerca del aborto. Yo creo que tiene fuerte consecuencia lo que concierne a la inmigración. ¿Qué pasa con la ley de inmigración que hace como 2 años y medio que está en trámite? Mi pregunta es, ¿le conviene a alguien que se permita entrar en el territorio de tanto inmigrante? Yo creo que sí, porque básicamente que entren tanto inmigrantes es una mano de obra barata. Y esta mano de obra barata permite asustar el que está trabajando y sin duda permite mantener un sueldo bastante bajo, sabiendo que si pierde ese trabajo hay alguien por reemplazarlo. Entonces hay que saber a quién aprovecha esta dinámica, a quién aprovecha el crimen, y si es el caso, había que plantearse quizás elegir a gente que sí va a enfrentar de verdad esa problemática, no con un discurso racista y xenofóbico, sino con algo muy pragmático, porque esto va a ir incrementándose de un punto de vista dramático si sigue la cosa así. Sí, Camila, a propósito, ¿cierto? También comentar que hace poquitos días nomás renunció el jefe de extranjería, ¿cierto?, Rodrigo Sandoval, quien estaba precisamente abogando porque se legislara, ¿cierto? Entiendo que el gobierno tiene un proyecto de ley, pero que todavía no lo envía. Y de alguna manera uno, ¿cierto?, siente que estaba como laissez-faire, digamos, que bueno, que vengan los que vengan, que entren los que tienen que entrar y no hay, tal como dice Cristian, ¿cierto?, ningún tipo de restricción. ¿Qué posición tienes tú respecto de esto? ¿Cómo es el tema? Sí, bueno, en lo personal trabajo mucho con la comunidad de migrantes acá en Iquique, sobre todo con la comunidad de Bolivia y de Colombia, también con la ecuatoriana. Y es uno de los temas que en realidad más me importa. Ahora, es un tema legislativo que yo creo que lo va a hacer, y si no lo va a hacer debiera tomarse la agenda y la agenda de las propuestas de los candidatos este año. Creo que es súper importante, así como fue la educación hace 4 años atrás. Creo que ahora es importante tomarla. Obviamente yo lo pienso desde un punto de vista de la integración de la diversidad, ¿cierto? Y no de la exclusión.
Hoy día tenemos, acá también ya hay haitianos. Tengo entendido que hasta armaron, hay una iglesia ya que los congrega en un sector acá más arriba. Y es importante cómo tomamos las medidas, ¿cierto? Pero para eso, como dice Cristian, se necesita voluntad política. Y es lo que no ha habido hasta ahora, y por lo menos creo que él, no creo en este gobierno, aunque se mande el proyecto, no se va a alcanzar a legislar. Así que necesitamos la voluntad política de los que sean candidatos y electos, ¿cierto? Sobre todo, o sea, obviamente las parlamentarias y la presidencial. Miguel Ángel, tú fuiste gobernador provincial, así que conoces bastante bien el tema. Y de alguna manera hay una crítica, ¿cierto? Que el gobierno se ha demorado mucho en esto, pero también yo te preguntaría por qué en el caso del gobierno de Piñera no se avanzó en una legislación, ¿cierto?, que de alguna manera previera todas estas problemáticas que hemos estado enfrentando en estos días. Bueno, en el gobierno del presidente Piñera nosotros dejamos un proyecto de ley enviado y que contenía los aspectos más relevantes que uno veía. O sea, ponte tú, nosotros llegamos a una gobernación que estaba llena de gente haciendo trámite, da lo mismo que nacionalidad. Pasaban las horas completas fuera de la calle haciendo fila, vendían, se llegó a tener un mercado y se vendían los puestos. Luego nos trasladamos a otro lugar, porque antes estaba en la misma intendencia de gobernación, después se trasladó a otro lugar para poder dar mejor atención y ahí también no dio abasto, colapsó el edificio, para que ustedes sepan, colapsó el edificio y por eso nos terminamos trasladando a donde está actualmente. Yo quiero aprovechar de mandarle saludos a los funcionarios que trabajan ahí, porque tienen una ardua tarea, pero ahí yo lo que siento es que primero se amplió la planta, en este gobierno se amplió la planta de gente que iba a trabajar en extranjería en todas partes del país y se introdujo un jefe y un subjefe. Pero ¿cuál es la problemática de eso? Gente que no tenía experiencia y no tiene los conocimientos. Desplazaron a la gente que estaba ahí, que tiene conocimiento y que tenía experiencia. Y segundo, el gobierno, como fue el criterio general que ocupó, que todo proyecto que haya dejado el presidente Piñera o nuestro gobierno, lo quisieron bajar. Y esto fue uno más. Y así nos hemos retardado, ¿no es cierto? Por ejemplo, 3 años más, lo cual no va a ingresar ahora. O, por ejemplo, el tema del hospital de Alto Hospicio, que a mí me duele mucho, ¿no es cierto? Ese otro proyecto que había, tampoco se llevó adelante. Y otros que podemos enumerar. Entonces, pero el tema de los migrantes, mira, cuando nosotros teníamos pleno empleo y los migrantes fueron muy importantes para Tarapacá, muy importantes y en todos los ciclos de la vida. Y por lo tanto en eso son un aporte, yo eso es lo que quiero decir, los migrantes son un aporte para nuestro país y así lo hemos hecho en ciudades para el sur y aquí en el norte. Y por lo tanto ahí lo que tenemos que crear es una política pública, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ley de extranjería y que tenga que ver cómo recibimos a los visitantes, porque esa es la decisión. Nosotros dijimos, mira, desde el punto de vista económico del país vamos a ser el más abierto al mundo y por lo tanto también vamos a invitar. Pero ¿qué es lo que pasó? Que nuestra historia nos dice que antes nosotros no éramos receptor de migrantes, nosotros nos íbamos más hacia otros países. Pero hoy día que nos tocó a nosotros, ¿no es cierto?, ser los que la economía anda bien, los que estamos siendo receptores de los migrantes, tenemos que tener políticas para ello. Y por lo tanto ser políticas claras, acoger, ¿no es cierto?, a la familia, porque llegan familias. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, yo leía por ahí que en algún momento en Brasil, ¿no es cierto?, se puso una ley muy restrictiva para el ingreso. ¿Y qué es lo que ocasionó? Que en algunos de los países limítrofes, en la selva, se enquistaron, ¿no es cierto?, ciudadelas, ¿no es cierto?, con gente que traficaba a los migrantes. Entonces, al final, lo que uno tiene que hacer es decir, bueno, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esto de decir, no solo decir, mira, nosotros somos los más abiertos al mundo y queremos ser los jaguares, ¿no es cierto?, de Sudamérica, pero no tengo una política de migración acorde a los tiempos? Y ahí es donde nosotros transversalmente tenemos que unirnos para poder definir estos temas, porque en algunos casos traen trastornos para la comunidad que hoy día ya reside. Entonces, y eso tenemos que tener claridad. Se dejó, en el gobierno del presidente Piñera se dejó una que fuera claramente a qué tú venías, ¿no es cierto? Si eras estudiante, si tú venías a trabajar, si venías de vacaciones, si venías por intercambio, y por lo tanto eso ordenaba. Y todas las leyes son perfectibles, nadie dice que eso podía ser lo único, sino que había que volver a revisarla y aportar, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad, que es el desafío. Desde el punto de vista de la opinión pública, Cristian,
¿Tú sientes que la gente está como más permeable a recibir a todos los migrantes, a tener una actitud más bien laxa respecto de lo que significa la migración? ¿O también hay un grupo, digamos, de gente que piensa más bien que debiera cerrarse la frontera, que no debiéramos dejar entrar más bien una actitud xenófoba? Bueno, ahí voy a hacer muestra de mi faceta más paranoica en realidad. Mira, hay dos cosas. Yo creo que la gente no estaba, el chileno promedio, y también lo observé afuera, el chileno que también vivía en el extranjero, no está acostumbrado a convivir con gente de otra cultura, en este caso la fuerte inmigración caribeña, y además con gente de color, porque en Chile nunca fue un país donde hubo inmigración de descendencia afroamericana. Pero básicamente yo creo que hay una xenofobia instalada por desconocimiento y porque también en Chile existe un clasismo muy fuerte. Entonces, el clasismo muy fuerte, ¿qué es el clasismo? Es un racismo social. Sí, saca el aspecto social y queda el racismo en sí solo. Entonces, yo creo que es como una suerte de incomprensión, de no conocimiento. Pero lo que yo veo por parte de los medios de comunicación es que hay un incentivo a aceptar la inmigración, a decir no sean racistas, sean tolerantes. Al igual que en el tema sexual, también te están invitando a ser muy tolerante y de aceptar todo eso. De manera extraña, no aparece ese proceso a nivel de ser menos clasista. No, la gente, más bien el sistema te invita a que cada uno esté bien encerrado en su clase social y a no mezclarse. Pero en esos ámbitos sí. Y yo reitero, para mí, tiene una cierta finalidad de que entren de manera tan masiva inmigrantes en este país. Yo reitero, para mí es un aporte la inmigración, pero no puede ser un laissez-faire, no puede ser las puertas abiertas, no puede entrar cualquiera a este país, no es posible. Y lo que yo veo, porque por ejemplo tú sales a un bar y vas a dar cuenta que los tipos que te atienden son todos extranjeros. Ya, hablando con uno, él me contó que trató de entrar con un visa turista por Arica, lo rechazaron una vez, se paseó 2 días por Tacna y volvió a entrar. Y hoy en día trabaja. Muy bien, por suerte una persona honesta que entró. Pero lo que digo es que ya él entrando burló la ley. Con esa dinámica entra al país que lo acoge. Y eso no habla mal de él. El tipo quiere insistir, quiere encontrar un trabajo, quiere formar una familia, pero lo que habla mal es de nuestro sistema en la frontera. Y yo creo que está ese dicho que están todas las cabezas contaminadas en la política, que está en la cabeza en carabinero. Pero si tú tienes un cáncer en la cabeza, un tumor, también los otros miembros a un momento dado no van a funcionar muy bien. Yo no creo que no haya corrupción en cuanto a lo que consiste en la vigilancia en la frontera. Y yo invito a la gente a buscar por internet, hay páginas web de Venezuela, porque hoy en día llega una inmigración venezolana muy fuerte, donde te indica, está incluido la coima que puedes pagar a la frontera para poder entrar. Y te indica el camino por los puntos de la frontera donde es más fácil de entrar. Es decir, Chile es un blanco por una cierta inmigración. ¿Eso por qué? Porque es el país que está hablando a nivel de legislación, a nivel de vigilancia, a nivel de infraestructura. Y termino con esto, hoy en día, sí, como dijo Miguel Ángel, quizás en una dinámica de pleno empleo había espacio. Hoy en día, yo pregunto, a nivel habitacional, a nivel de salud, ¿podemos seguir a nivel de educación? ¿Podemos seguir recibiendo gente? Yo lo pregunto porque para los mismos chilenos yo veo complicación. Entonces, una vez, y además, atención a la gente, para que no se equivoque, una vez que tú entras en el territorio, legalmente somos todos iguales, frente a los servicios públicos, todo eso. Entonces quizás habría que plantearse, reforzar las infraestructuras, mejorar el país, antes de seguir siendo puerta abierta para una migración que no va a parar mientras en los otros países de la zona, nuestro vecino, la situación económica esté como está. Y tienes que agregar a eso, Cristian, los convenios internacionales que te obligan. Sí, a respetar, ¿no es cierto?, que todo, si bien la ley nuestra todos somos iguales, pero te obliga, ¿no es cierto?, a darle a lo menos educación y salud. Sí. Entonces eso también es importante. Claro, es importante lo que tú señalas porque a la gente le extraña, ¿cierto?, le llama la atención que de repente, oye, ¿por qué están atendiendo o por qué tienen servicios, cierto, básicos, servicios médicos, incluso, cierto, también en las políticas habitacionales, también los que incorporan, precisamente por lo que tú señalas, digamos, hay convenios internacionales que tú no puedes hacer discriminación. Exactamente. No, pero además porque son extranjeros, hay muchos ciudadanos ya también chilenos, ¿cierto?, que ya tengan visa provisoria o definitiva, pero pagan sus cotizaciones, pagan salud, pagan, entonces también ellos, y ahí es donde lo que Cristian dice, o sea, si queremos ser tan flexibles, también tenemos que prepararnos en las instituciones, pues, sin duda.
Bueno, vamos a ir a la pausa y ya estamos de regreso en el tercer y último bloque de Masa Crítica aquí en Iquique Televisión.